Me llamo Aitana Morales, tengo 49 años y aprendí, quizá demasiado tarde, que vivir y funcionar no son lo mismo. Durante años trabajé como enfermera en el Hospital General de Albacete, turnos rotativos, noches en vela y madrugadas con olor a café recalentado. Estaba casada con Sergio, un hombre predecible hasta en su forma de respirar. No era malo, ni brusco, ni infiel, pero tampoco era capaz de sorprenderme ni con una mirada. Su obsesión por optimizar la vida llegaba al punto de desenchufar el frigorífico por las noches para ahorrar electricidad, aunque eso significara desayunar leche tibia. No gritábamos. No discutíamos. Tampoco nos abrazábamos. Éramos como dos trenes que circulan en vías paralelas, cerca, pero sin posibilidad de encontrarse. Una noche, mientras quitaba el polvo del aparador, vi su portátil abierto. No suelo curiosear, pero el mensaje estaba ahí, brillando en la pantalla. Esto es solo para desahogarme. No esperes que vaya más allá. Lucía. No sentí celos. Sentí vacío. Un vacío tan seco que hasta el aire del salón me pareció más pesado. No pregunté nada, no esperé explicaciones. Me duché con calma, lavé mi pelo y guardé en una carpeta mis documentos. 2 días después, una compañera del hospital me puso en contacto con una agencia de cuidadores en Valencia. Una semana más tarde, tenía un contrato provisional y un billete de ida. No hubo escena final ni lágrimas frente a la puerta. Solo una nota breve, escrita con mi letra más tranquila. Me voy. No me busques. Valencia me recibió húmeda, con un olor a azahar mezclado con humo de leña. La agencia me envió a las afueras, a una casa baja de paredes encaladas, con contraventanas de madera y una estufa que crepitaba como si contara historias. Allí vivía don Mateo Soler, 85 años, antiguo exportador de vinos. Su reputación en el barrio era la de un hombre reservado, más dado a las rutinas que a las visitas. Me abrió la puerta sin sonreír, me miró de arriba abajo y, sin decir palabra, se giró hacia el salón. Llevaba una camisa de lino perfectamente planchada, aunque su cuello estaba algo desabrochado, como si hubiera olvidado terminar de vestirse. Los primeros días fueron mecánicos: preparar las comidas, revisar sus pastillas, ventilar las habitaciones y pedir la compra por internet. Él no agradecía, yo no exigía. Su silencio era espeso, pero no hostil. Una mañana, mientras el vapor del té empañaba sus gafas, dijo sin mirarme: lo peor es despertarse cuando no hay motivos para hacerlo. Yo, sin pensarlo demasiado, respondí: peor es tener un motivo, y que no sea el tuyo. No contestó, pero al día siguiente dejó la puerta del salón abierta cuando entré con la bandeja del desayuno. Fue un detalle mínimo, pero en esa casa los cambios no llegaban por casualidad. Empecé a fijarme en sus manías. El mantel debía quedar perfectamente alineado con la mesa, la cuchara del café, siempre apoyada en el lado derecho, y las cortinas, corridas a la misma hora, con la misma precisión. No era obsesión vacía, era su manera de retener el control sobre un mundo que se le escapaba. Yo me adapté en silencio, como si jugara una partida de ajedrez en la que cada movimiento debía ser medido. Un día, al pasar frente al kiosco, compré un periódico y lo dejé sobre la mesa sin decir nada. Él lo abrió por la sección de opinión, sin mirarme, y lo dejó allí. Al siguiente día hice lo mismo. Era un gesto pequeño, pero noté que esperaba esa hoja impresa cada mañana. Su forma de mirarme cambió. Ya no buscaba evaluar si hacía bien mi trabajo, sino que parecía medir algo más, como si pesara mi presencia. Una noche de invierno, la luz era cálida, y la estufa dejaba un olor a madera recién encendida. Me pidió que le cubriera las piernas con la manta. No es por frío, es para que te quedes un rato más. Me senté a su lado. Al principio, con la postura profesional de quien está en su turno. Luego, sin darme cuenta, me incliné un poco más. No hubo palabras, ni promesas, ni gestos bruscos. Solo un contacto suave,
un roce en mi mano que no buscaba nada más que confirmar que yo estaba ahí. Cuando esa noche me fui a mi habitación, no cerré la puerta con llave. No como invitación, sino como una forma de reconocerme en ese lugar, no solo como empleada, sino como parte de una casa que empezaba a respirar conmigo. Me dormí más rápido que en años, con la sensación de que algo, muy pequeño aún, había cambiado. Las primeras semanas en la casa de don Mateo Soler se fueron moldeando como un reloj que no marcaba la hora exacta, pero que tenía su propio ritmo. Yo no seguía un manual, aprendía observando, ajustándome a las señales silenciosas que él dejaba. Sabía que le gustaba el café negro, servido en taza de loza blanca, siempre con el asa hacia la derecha. Sabía que el ruido de la aspiradora después de las 5 le molestaba porque, según él, el silencio de la tarde es distinto al de la mañana. La casa era un personaje en sí misma. Por las mañanas, el suelo de madera crujía con un eco grave que recorría el pasillo. La cocina, con sus azulejos color crema decorados con racimos de uva, olía a pan tostado y aceite de oliva. En las tardes, el viento traía desde el exterior el aroma dulce de los naranjos mezclado con un leve perfume salino que venía del mar, aunque estuviera a varios kilómetros. Yo trabajaba en silencio, y eso parecía agradarle. No era un silencio frío, sino uno que dejaba respirar. Me movía despacio, colocando las tazas con cuidado, doblando las mantas con una precisión que sabía que él notaba. Al principio pensé que no se daba cuenta, pero empecé a sentir como su mirada me seguía, discreta, cuando yo creía que estaba concentrado en el periódico. Una mañana, mientras organizaba los medicamentos en la caja semanal, pronunció mi nombre por primera vez, Aitana. La forma en que lo dijo no fue como una llamada, sino como una comprobación de que realmente estaba ahí. Dime, respondí. ¿Cómo termina una mujer como tú en una casa como esta? Me detuve un segundo antes de contestar. A veces, uno no llega, lo traen las circunstancias. No hizo más preguntas, pero esa mañana dejó su taza de café sobre la mesa sin llevársela inmediatamente, como solía hacer. La dejó ahí, junto a la mía, como si aceptara que podía ocupar ese espacio. Con el paso de los días, aparecieron pequeños rituales. Yo le traía el periódico del kiosco, aunque él ya lo recibía en digital. Él me dejaba una taza junto a la suya en la mesa del desayuno. A veces, me pedía que le leyera en voz alta algún artículo. Tienes la voz pausada, no como esos locutores que parecen enfadados, decía. Un jueves, la lluvia golpeaba las contraventanas y el aire se llenaba de olor a leña y té de canela. Llevaba un vestido de punto color verde oscuro y un cinturón fino que ajustaba ligeramente mi cintura. Me acerqué con la bandeja y, al dejar la taza, mi bufanda de lana rozó suavemente su brazo. Él no apartó la mirada. Tampoco habló. Fue un momento breve, pero suficiente para sentir un cambio, un matiz nuevo que no existía antes. Aquella noche, después de la cena, me pidió que dejara la puerta del pasillo entreabierta. Así escucho que hay alguien más, y es más fácil dormirse. Asentí. No porque fuera parte de mi trabajo, sino porque entendí que esa petición era, en realidad, una confesión de necesidad. Poco a poco, comenzó a contarme fragmentos de su vida. Mencionó a Isabel, una mujer con la que compartió 15 años. No hubo boda ni ruptura dramática. Simplemente, un día, dejaron de coincidir en las cosas que importaban. Habló de ella con una voz tranquila, sin rencor, como si relatara una historia que ya no dolía, pero que había dejado huella. Yo también le ofrecí un pedazo mío. Le dije que alguna vez quise tener un hijo, pero que el momento nunca llegó. Al principio pensé que me preguntaría más, pero solo asintió, y sus ojos se suavizaron, como si entendiera que hay silencios que no se llenan con palabras. El domingo siguiente, el barrio estaba tan quieto que se escuchaba el campanario de la iglesia a más de 10 calles. Revisando una estantería, encontré un libro de Antonio Muñoz Molina con el lomo algo desgastado. Se lo llevé. Lo tomó sin sonreír,
lo abrió y comenzó a leer de inmediato. Esa noche, cuando pasé frente al salón, vi que aún estaba con el libro en las manos y la manta sobre las piernas. No lo interrumpí, pero sentí algo parecido a un alivio. Estábamos compartiendo espacio, y eso ya era suficiente. A mitad de semana, mientras fregaba los platos, escuché golpes secos en la puerta. Al abrir, apareció una mujer alta, con cabello oscuro recogido en un moño perfecto, labios pintados de rojo y un abrigo largo que olía a perfume caro. «Tú debes de ser la nueva», dijo, sin sonreír. No sonó a cortesía. Era una frase medida, cargada de territorio. Antes de que respondiera, escuché los pasos de don Mateo detrás de mí. Él se quedó en el umbral del salón, mirándola sin decir nada. Ella tampoco explicó quién era. Me recorrió con la mirada, giró sobre sus tacones y se marchó sin más. Esa noche, el silencio de la casa no era el mismo. Tenía peso, como si algo no dicho flotara en el aire. Don Mateo no mencionó su visita, y yo no pregunté. Pero comprendí que aquella mujer formaba parte de un capítulo suyo que aún no había cerrado. Y, por primera vez desde que llegué, sentí que quería abrir ese capítulo. No por curiosidad, sino porque intuía que ahí estaba la llave para entenderlo de verdad. La mujer del moño no volvió durante más de una semana, pero su visita quedó flotando en la casa como una fragancia persistente. No era un silencio hostil, sino un silencio más denso, lleno de pausas largas, como si cada sonido se pensara antes de nacer. Don Mateo no mencionó nada, pero a veces lo sorprendía mirando hacia la puerta de entrada, como si esperara escuchar aquellos 3 golpes secos otra vez. Yo tampoco le pregunté. Había comprendido que en esta casa la curiosidad directa podía cerrar más puertas que abrirlas. Aún así, dentro de mí crecía una sensación extraña, una mezcla de inquietud y deseo de entender qué lugar ocupaba yo en esa historia invisible. Los días se sucedían con un ritmo que ya era mío: preparar el desayuno con pan tostado y aceite de oliva virgen, abrir las contraventanas para dejar entrar la luz del levante, ventilar el salón hasta que el olor a leña se mezclaba con el del mar. A veces, cuando pasaba junto a él mientras le servía el café, notaba su mirada fija en mis manos, en cómo sujetaba la bandeja, en el leve balanceo de mi vestido. No era descarada, era una mirada que registraba, que memorizaba. Una tarde gris, mientras limpiaba la biblioteca, encontré detrás de unos volúmenes antiguos una pequeña caja de madera oscura, con la tapa decorada por un grabado casi borrado. La tomé entre las manos y la acerqué a la mesa. En ese instante, don Mateo apareció en el umbral. «Déjala ahí», dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. Obedecí y la devolví a su sitio. No me explicó nada, y yo no insistí. Pero su mirada me confirmó que allí guardaba algo que no estaba listo para mostrar. El miércoles siguiente, al final de la tarde, los golpes en la puerta sonaron de nuevo. 3, con el mismo ritmo marcado. Cuando abrí, la vi, el mismo moño perfecto, esta vez con un abrigo beige y guantes de piel clara. Su perfume era más intenso, una mezcla floral con un fondo amaderado. ¿Está Mateo?, preguntó sin mirarme del todo. Sí, un momento. Él apareció desde el salón, apoyado en su bastón, con una camisa azul impecable y el gesto tranquilo. «Hola, Clara», dijo, pronunciando su nombre con una neutralidad estudiada. Ella esbozó una sonrisa pequeña, casi mecánica. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera un paso hacia adentro. Yo me retiré discretamente, pero desde el pasillo alcancé a escuchar sus voces bajas, sin distinguir las palabras. Al minuto, Clara se marchó. Mateo cerró la puerta despacio, como si quisiera sellar algo detrás de ella. No hablamos de eso durante la cena. Me pidió que le pasara la sal, y al hacerlo, su mano rozó la mía. Fue un contacto suave, pero sostenido. No retiró la mano enseguida, y yo tampoco. En otra situación, sería un gesto trivial, en esta casa, significaba un cambio.
A partir de ese día, comenzó a invitarme a pequeños espacios de su rutina que antes eran solo suyos. Un mediodía me pidió que lo acompañara al patio trasero para revisar las macetas. El sol de invierno caía oblicuo, pintando la pared encalada con un tono dorado. Yo llevaba un vestido sencillo de lino, ceñido en la cintura con un delantal de algodón. Mientras retiraba hojas secas, sentí que su mirada me seguía, no con prisa, sino con detenimiento. En un momento, se inclinó para apartar una hoja que se había quedado atrapada en el dobladillo de mi vestido. Su mano, al hacerlo, permaneció un instante más de lo necesario. Siempre tan ordenada, comentó. No supe si hablaba de las plantas, o de mí. Nuestros rituales se volvieron más detallados. En las mañanas, mientras yo le servía el café, él se tomaba el tiempo de ajustar mi pulsera para que no se enganche con la bandeja. Yo empecé a llevarla siempre, como si fuera parte de un código no escrito entre nosotros. Cuando ponía los cubiertos en la mesa, él observaba con atención cómo alineaba cada pieza. Ese cuidado mutuo se volvió un lenguaje propio. Un viernes, con la radio sonando en un volumen bajo un pasodoble antiguo, me pidió que le ayudara a ordenar un cajón donde guardaba pañuelos de seda y lino. Algunos tenían bordados en hilo dorado, otros eran lisos, pero todos desprendían un aroma suave, mezcla de lavanda y madera vieja. Los fui doblando con cuidado, sintiendo la frescura de la tela entre los dedos. Él me miraba en silencio, y tuve la sensación de que no observaba el pañuelo, sino la forma en que lo trataba. No todos saben doblar bien la seda, murmuró, y aunque hablaba de tela, parecía referirse a otra cosa. Aquella noche, el viento golpeaba las contraventanas con un ritmo irregular. La casa parecía más pequeña, más íntima. Él estaba en su sillón, con la manta sobre las piernas. Me pidió que la alisara, para que no quedara arrugada. Me incliné, y mientras acomodaba la tela, mi cabello rozó su hombro. No se movió. Su mano descansó un momento sobre la mía, sin fuerza, pero con intención. Así está bien, dijo. No se refería solo a la manta. Ese breve gesto, más que cualquier palabra, me confirmó que algo había cambiado para siempre. Después de la segunda visita de Clara, la casa empezó a llenarse de un silencio distinto. No era un silencio incómodo, pero sí más denso, como si las paredes hubieran absorbido algo de aquella conversación en el umbral y ahora lo retuvieran. Yo seguía con mis tareas diarias, pero con la sensación de que, fuera de esas paredes, algo se estaba moviendo. Cuando salía al mercado los sábados por la mañana, notaba miradas que antes no estaban. La señora del puesto de aceitunas, que antes me daba siempre un puñado extra para la señorita, ahora pesaba la cantidad exacta y me entregaba la bolsa sin sonreír. La panadera me preguntaba de forma casual cómo estaba don Mateo, pero con un tono que parecía buscar algo más en mi respuesta. Incluso los niños que jugaban en la plaza me observaban de reojo cuando pasaba. Una tarde, mientras guardaba en la despensa tomates, aceite y pan, Mateo, sentado en su sillón, comentó con calma: en este barrio, la gente observa más de lo que habla. No me miró al decirlo, pero su voz llevaba un matiz que me hizo entender que él también sentía ese peso. A partir de ahí, nuestras rutinas cambiaron ligeramente. No en lo que hacíamos, sino en la forma. En la cocina, cuando le servía el café, él tomaba la taza de tal manera que sus dedos rozaban los míos. Un contacto breve, pero que se repetía. No era casualidad. Era un gesto cuidado, discreto, pero con intención. Un miércoles nublado, al regresar del mercado con una cesta llena de naranjas, pan y hierbas frescas, vi a Clara. Estaba apoyada en la verja de hierro, con un abrigo gris y gafas oscuras, aunque el cielo estaba cubierto. Mateo, dijo apenas nos vio, ¿podemos hablar? Él no contestó de inmediato. Me pidió con un gesto que entrara primero. Desde el pasillo escuché fragmentos de su conversación, el tono de ella era firme, el de él, pausado. No distinguí las palabras, pero sí el cambio en el aire,
Cuando entró, llevaba el ceño fruncido, dejó el sombrero sobre la mesa y no dijo nada. Durante la cena, no tocó el tema. Pero mientras alisaba la manta sobre sus piernas antes de que se quedara dormido, dijo, casi como para sí, hay personas que confunden cuidar con controlar. No supe si hablaba de Clara, de su familia, o de otra cosa. Con el paso de los días, el mundo fuera de la casa parecía mirarnos con más atención, y eso, paradójicamente, nos acercaba más. Por las tardes, después de cenar, empezó a pedirme que me quedara un rato en el salón para no escuchar solo la radio. Encendíamos la lámpara de pie y dejábamos el resto en penumbra. Él escuchaba programas antiguos mientras yo leía, pero, de vez en cuando, sentía su mirada sobre mí, tranquila, sin prisas. Un viernes especialmente frío, me pidió que buscara una caja con bufandas antiguas. Estaba en el armario del pasillo, envuelta en papel de seda. Al abrirla, descubrí piezas de lana suave, algunas con iniciales bordadas, otras con un perfume casi imperceptible de lavanda. Me pidió que eligiera una. Tomé una gris, de textura fina. Al colocársela alrededor del cuello, nuestras manos se tocaron. Él no apartó la suya enseguida. Fue un contacto medido, lento, como si quisiera retener en la memoria ese momento. Te queda bien elegir para otros, dijo, y sonrió apenas. En el mercado, esa misma semana, escuché a dos mujeres hablar en voz baja junto a la frutería. No dijeron mi nombre, pero mencionaron palabras como cuidadora, herencia y interés. No me detuve, seguí caminando como si no las oyera, pero las naranjas que compré me supieron menos dulces ese día. Por la tarde, mientras le servía la merienda, Mateo notó mi gesto serio. No se puede evitar que inventen historias, dijo, mirándome con calma, pero sí se puede decidir a quién se le da acceso a la verdad. Sus ojos se fijaron en los míos unos segundos más de lo habitual. Esa mirada era como un sello invisible, un pacto que no necesitaba palabras. Esa noche, el viento soplaba con fuerza contra las contraventanas. El salón estaba en penumbra, la radio sonaba muy bajo. Mateo, envuelto en su manta, se quedó dormido en el sillón. Me acerqué para apagar la lámpara, pero antes acomodé la manta con cuidado, dejando mi mano un instante sobre la suya. No se movió. Quizá dormía, o quizá no. Fuera, las voces y las miradas seguirían esperando. Pero dentro de la casa, el aire estaba templado, y la sensación de refugio era más fuerte que cualquier rumor. La mañana comenzó como tantas otras, el olor del café llenando la cocina, el sonido suave de la radio con canciones antiguas, y yo preparando un bizcocho de almendra que a Mateo le gustaba acompañar con té. Afuera, el cielo estaba gris y el aire traía un frescor húmedo desde la sierra. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché el sonido de un coche aparcando frente a la casa. No era el coche del cartero, ni el viejo utilitario de Clara. Este tenía un motor más grave, más nuevo. Me asomé por la ventana y vi bajar a dos personas, un hombre alto, de traje claro y expresión seria, y una mujer de mediana edad, con abrigo beige, bolso grande y una forma de caminar que transmitía prisa y autoridad. Familia, murmuró Mateo desde su sillón, antes incluso de que llamaran a la puerta. En su voz no había alegría. Sonaba más bien como alguien que sabe que la calma se interrumpirá. Abrí la puerta y la mujer me recorrió con la mirada de arriba abajo, como si evaluara cada detalle. Soy Laura, sobrina de Mateo, dijo finalmente. Él es mi hermano, Álvaro. No me tendió la mano. Pasen, por favor, respondí, manteniendo un tono neutro. En el salón, Mateo los recibió con una sonrisa breve, sin levantarse. Álvaro se dejó caer en el sillón frente a él, mientras Laura permanecía de pie, observando la estancia como si estuviera buscando algo que no encajara. Tío, hemos venido porque nos preocupa tu situación, comenzó ella, con un tono en el que, preocupa, sonaba más a, controla, punto. Mi situación está bien, contestó Mateo, sin perder la calma. Pero,
Últimamente hemos oído cosas, continuó Laura, y en esa pausa giró la mirada hacia mí. Y vemos cambios. ¿Cosas? Mateo arqueó una ceja. Que no siempre estás solo, dijo ella, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. El silencio se volvió denso. Yo avancé para dejar la bandeja con café sobre la mesa baja. Las tazas tintinearon suavemente, fue el único sonido en varios segundos. La conversación continuó, pero no tardó en tornarse más directa. Hablaban de citas médicas, de documentos, de decisiones importantes que, según ellos, Mateo no debía tomar sin su aprobación. Solo queremos lo mejor para ti, dijo Álvaro, aunque su tono sonaba más a advertencia que a cuidado. Lo mejor para mí no siempre es lo que otros creen, respondió Mateo, cortante. Yo me retiré a la cocina, pero el volumen de sus voces me llegaba igual. En cada frase, la sospecha hacia mí estaba implícita. No me nombraban, pero yo era la sombra sobre la que giraba la conversación. Cuando se marcharon, Mateo se quedó mirando por la ventana un largo rato. La familia, dijo al fin, puede ser como el mar, calma un día y al siguiente, arrasa la orilla. No añadió nada más, y yo no pregunté. En los días siguientes, la tensión quedó flotando en el aire. Mateo parecía más dispuesto a que compartiéramos tiempo juntos. Por las tardes, después de cenar, me pedía que me sentara con él en el salón mientras escuchaba la radio. La luz cálida de la lámpara creaba un rincón acogedor, aislado del resto del mundo. Tráeme ese libro de la estantería, me pidió una noche. El de tapa azul. Se lo llevé y, mientras lo abría, me contó que lo había leído por primera vez cuando tenía mi edad. Me mostró una página marcada con un trozo de tela y, sin decirlo abiertamente, me dejó claro que esa historia tenía un significado personal. Un viernes frío, me pidió que buscara en el armario del pasillo una caja con bufandas antiguas. Abrirla fue como abrir una cápsula del tiempo, lanas suaves, colores apagados, olores a lavanda y madera. Elegí una gris y se la coloqué alrededor del cuello. Nuestros dedos se rozaron, y aunque fue un contacto breve, él lo sostuvo un segundo más de lo necesario. Tienes buen ojo para elegir para otros, dijo, mirándome con una expresión que no era habitual en él. No todo eran gestos amables. Una mañana encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con letras escritas a mano: ten cuidado con lo que buscas. Sentí un escalofrío, pero no se lo conté a Mateo. No quería que cargara con otra preocupación. En cambio, esa noche preparé una cena especial: sopa caliente, pan recién hecho y un postre con miel y canela. Cuando serví la mesa, él me miró largo rato antes de decir: en esta casa, la calma es un lujo. Gracias por cuidarla. Fue la primera vez que sus palabras sonaron como un reconocimiento abierto de que yo ya no era solo la que ayuda. Yo formaba parte de lo que mantenía esa calma viva. Afuera, la familia podría volver. Las miradas en el barrio seguirían. Pero mientras la radio sonaba suave y el aroma de la miel llenaba el aire, entendí que, pase lo que pase, lo que construimos aquí dentro tenía un valor que nadie de afuera podía comprender del todo.